Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales van a solucionar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Voz Laboral, como todos los jueves a las 16 horas. Estamos acá con Sebastián Avendaño. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es el autodespido, que tiene que ver con aquellos trabajadores que están teniendo una situación difícil en su lugar de trabajo y quieren renunciar, pero no saben si quedarse o están esperando que los despidan, están viviendo una situación difícil, así que los vamos a ayudar hoy día. Nos preguntan harto por el autodespido, es uno de los temas bien interesantes que teníamos pendiente de tratar. Y bueno, recuerden que nosotros también estamos patrocinados por Cacería Avendaño, Estudio Jurídico, nos pueden seguir en redes sociales como en Cacería Avendaño. Además nos pueden enviar audios al más 569-6355-0152. Nos pueden mandar audios de este tema o de los temas que hemos estado conversando en programas anteriores y al final del programa vamos a estar respondiendo sus dudas. Sí. Bueno, hablemos un poquito del autodespido. El concepto básico es el derecho que tiene todo trabajador para poner término a su relación laboral siempre y cuando exista un incumplimiento grave. Esa es la clave. ¿Incumplimiento grave de qué? Del contrato de trabajo. Exacto. De hecho, bueno, la regla general es que los trabajadores sean despedidos, ¿cierto? Sin embargo, hay veces en que el trabajador no quiere irse, pero se ve obligado a no poder seguir trabajando porque hay ciertas condiciones que se lo están impidiendo. El empleador está incumpliendo gravemente alguna de sus obligaciones y en ese caso, el trabajador podría hacer un autodespido. Sí, casos típicos, bueno, todo esto se encuentra regulado en el artículo 171 del Código del Trabajo y se mencionan varias causales. La primera es conductas indebidas. Y dentro de las conductas indebidas encontramos varias, como por ejemplo la falta de probidad. La falta de probidad del trabajador, y en este caso del empleador. Conductas de acoso sexual. Esa es clásica ahora con el tema de la ley Carín. Vías de hecho ejercidas por, en este caso por el empleador, que podría ser golpes, violencia física, violencia, empujones. Ese tipo de cosas son vías de hecho. Injurias proferidas desde el empleador hacia el trabajador. Injurias tienen que ver con cualquier situación que genere un perjuicio realizada de forma verbal. Prácticamente serían garabatos dirigidos hacia el trabajador, malos tratos verbales. Claro, también conductas inmorales y, bueno, conductas de acoso laboral. Tanto el acoso laboral como el acoso sexual están incluidos dentro de estas causales por las que el trabajador podría autodespedirse. Y en palabras sencillas, para que nos puedan entender, porque la verdad que el tema del autodespido es bien jurídico, sí, ¿cierto? Entonces cuesta un poco ponerse en esta situación. Pero en palabras sencillas, para que lo puedan comprender. Yo, por ejemplo, soy trabajador y yo no me quiero ir. Si renuncio me voy con 0 pesos. 0, exacto. Entonces, cuando un trabajador renuncia, se va con 0 pesos. La única causal que permite a los trabajadores tener una indemnización, como la indemnización por año de servicio, es el despido por necesidades de la empresa. Pero resulta que mi empleador no me quiere despedir. No tiene razones para despedirme, no tiene intención de despedirme. Entonces, yo como trabajador me quiero ir porque, por ejemplo, mi jefe me está acosando. Claro, te está acosando y tú no quieres renunciar porque vas a perder tu año de servicio. Él no te quiere despedir porque considera que si te despide te va a tener que pagar tu año de servicio. Así que se encuentra en una situación como en una especie de limbo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? El autodespido es la solución. Obviamente tiene que hacerse de forma asesorada. No puede llegar y uno presentar una carta diciendo que me estoy autodespidiendo, porque esto tiene ciertos requisitos y condiciones que no les vamos a dar la lata aquí, porque obviamente es algo súper jurídico y para eso están los expertos. Pero lo vamos a mencionar brevemente. En el fondo, me interesa que la gente se quede con esta información de que el autodespido no es simplemente, no, yo le dije a mi empleador que me iba a autodespedir y ya no fui más a trabajar y ya está, quiero que me pague todo. Yo sufrí acoso laboral, entonces usted, empleador, mi abogado me dijo que podía autodespedirme, yo lo escuché en la radio, así que págueme todo. ¿Eso es así? No, no es así. Lo que hay que hacer es enviar una carta. La carta debe redactarla
en este caso un estudio jurídico, porque tiene que hacerse cumpliendo ciertos requisitos y debe contener los hechos que se consideran como un incumplimiento grave. En este caso, el ejemplo que está dando Daniela sería un acoso. Entonces, debe señalarse quién está acosando, cuándo fue acosado y debe haber un respaldo, un fundamento para ello, y también debe señalarse las causales legales de esto, que en este caso sería el artículo 160, que puede ser número 1, 5 o 7. Claro. Ahora, en otros programas anteriores estuvimos conversando acerca del despido y la obligación que tenía y que tiene el empleador de enviar una carta de aviso de término de contrato, de que esta carta tiene que ser bien fundamentada. Es una de las cosas en las que insistimos bastante. Y acá es lo mismo, pero al revés. Claro, entonces hay que ser cuidadoso con qué es lo que se va a poner en la carta y solamente se pueden señalar cosas que podemos luego acreditar. Y esto no es como que uno hace un cheque donde hace la carta y a los días le llega la plata. Esto es un juicio, es un procedimiento que debe hacerse ante un tribunal laboral y hay audiencias y se puede terminar ya sea por una sentencia o por un acuerdo. ¿Cuál es el plazo que tiene el trabajador para primero enviar la carta de autodespido y luego para presentar la demanda? Se debe enviar la carta por carta certificada dentro de 3 días determinada la relación laboral. ¿A quién debe enviar esa carta el trabajador? Debe enviarse al empleador y también a la inspección del trabajo respectiva. Exacto. La regla general es que sean 3 días, ¿cierto? Sí. Y bueno, tiene que enviar con copia, como dice Sebastián, a ambos, a la inspección del trabajo y al empleador. Así como para el otro lado, cuando el empleador te despide, tiene que mandar esta carta al trabajador y también a la dirección del trabajo. Acá es lo mismo, pero al revés. Claro, la idea es que se le comunique al empleador el por qué usted le está poniendo término al contrato utilizando esta herramienta jurídica que es poco conocida. Así que ya saben, se pueden autodespedir, se tiene que hacer con ciertos requisitos, que sería la carta enviada tanto al empleador como a la inspección del trabajo dentro de 3er día. Exacto. Luego, bueno, como señaló Sebastián, esta carta tiene que estar muy bien fundamentada porque no cualquier persona se puede autodespedir. No es como, no, mira, ¿sabes qué? Yo en realidad quiero que me paguen mis años, así que simplemente me quiero autodespedir. Eso no es así. No. Tiene que haber una causal legal. Tiene que haber una causal legal y esta debe ser revisada por un tribunal laboral. ¿Y cómo es la forma en la que los tribunales conocen los asuntos? A través de las demandas, a través de las acciones. Y usted tiene 60 días hábiles desde que pone término a la relación laboral para presentar esta demanda. Exacto, que son ampliables máximo a 90 días en caso de haber recurrido previamente a la dirección del trabajo, de tener un comparendo de conciliación. Si usted pasó por la inspección del trabajo, ese plazo se puede ampliar máximo a 90 días. Nunca más de eso. Entonces, si queremos hacer un autodespido, primero tenemos que evaluar si hay una causal. Segundo, tenemos que contar con patrocinio de abogado porque vamos a tener que hacer un juicio. Entonces, la recomendación, el mejor consejo que les podemos dar es que no hagan una carta tipo, el autodespido hay que tomárselo muy en serio, porque de lo contrario pierde todo. Exacto. Así, lo mismo que si usted hace mal el autodespido, estaría en las mismas condiciones que una renuncia, que es lo que queremos evitar con este programa, que usted sepa cómo evitar perder todo, puede mantener su año de servicio, su mes de aviso y obtener algo extra, que lo vamos a decir en unos bloques más adelante. Exacto, porque la lógica en el fondo acá es que el trabajador, no es el trabajador el que quiera irse. Si yo, por ejemplo, me quiero ir porque encontré otro trabajo, no, mira, ¿sabes qué, Sebastián? Ya no quiero trabajar acá porque encontré otro lugar donde me pagan mejor, donde hay mejores condiciones, o simplemente porque me quiero ir, en ese caso tengo que renunciar. Sí. Salvo que haya alguna causal legal. Igual nos preguntan harto amigos, clientes, referidos, oye, ¿sabes? Me quiero ir, no sé qué hacer. Y lo que hacemos nosotros generalmente es revisar el contrato de trabajo, preguntarle si tiene algún problema con alguien en particular, que nos explique el motivo real del por qué está buscando la salida. Y en base a eso, muchas veces no hay causal real para autodespedir, no es para todo. Claro. Pero muchas veces también sí hay motivos, como por ejemplo que están siendo maltratados, que hay un trabajo desmedido por parte del empleador que se le está entregando, que se le está, no sé, comunicando a horas que no corresponden o que se le están cambiando las funciones. Entonces, puede que haya motivos reales para autodespedirse, pero es mejor que se consulte antes de renunciar. Y lo importante, como les señalábamos, es que tiene que haber una causal legal, que son las causales del número 1, del número 5 y del número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. Y, bueno, las del número 1 ya las señaló Sebastián.
Las del número 5 son actos u omisiones temerarias que afecten el funcionamiento, en el fondo, del trabajo. Y la más amplia es la del número 7, que dice incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Y dentro de este incumplimiento, esto es amplio. Acá podemos encontrar un montón de situaciones, porque no está definido, no es taxativo, no es como 1, 2, 3, 4, sino que incumplimiento grave de las obligaciones puede ser muchas cosas. Lo importante es que sea un incumplimiento de parte del empleador y que sea grave. Como por ejemplo, Sebastián. El incumplimiento grave que es más utilizado y es el que genera más conflicto es el no pago de cotizaciones previsionales. Famosísimo los autos despidos por el no pago de cotizaciones. Entonces ahí los invitamos a todos a revisar sus cotizaciones previsionales y ver en qué estado se encuentran. Puede que estén pagadas, no pagadas, declaradas. En caso de que estén declaradas y no pagadas o derechamente no pagadas, usted estaría en condiciones de presentar un autodespido y poder salir de la empresa y poder obtener los años de servicio y mes de aviso. Así que es súper importante que revisen el contrato de trabajo, las liquidaciones para ver que esté todo en orden. Y acá nuevamente vamos a la razón de por qué el legislador ha pensado esto. Si a mí no me pagan mis cotizaciones previsionales, yo no voy a tener una especie de ahorro para mi jubilación. Incluso, por ejemplo, si yo quiero ir a un banco, una casa comercial, a cualquier lugar, a pedir un crédito, por ejemplo, no me lo van a dar porque no voy a tener mis cotizaciones previsionales al día, ¿cierto? Sí. Entonces los daños, los perjuicios que se provocan por el no tener el pago de las cotizaciones al día es muy alto y es por eso que el legislador prevé este tipo de situaciones. Y además es muy fácil de probar. Sí, porque hay que revisar la cartola, el certificado de cotizaciones previsionales para ver si es que están o no pagadas. Así que ustedes lo pueden hacer, revisen, métanse con su clave a la AFP que les corresponde y pueden revisar. Ahora no solamente la AFP, eso justamente iba a decir. Tenemos cotizaciones de AFP, de AFC, que es el Fondo de Cesantía, y de Salud, FONASA o ISAPRE. Entonces, si hay alguna cotización no pagada, o derechamente, por ejemplo, si usted está trabajando en informalidad laboral, contémosle a la gente qué es lo que pasa en ese caso. Sí, si está en informalidad laboral. Informalidad laboral quiere decir que usted está trabajando para alguien y no tiene un contrato de trabajo y como consecuencia de ello tampoco tiene cotizaciones previsionales. Lo que podría hacer en ese caso una persona que está en esa situación es presentar una demanda de reconocimiento de relación laboral y con eso podría obtener por parte del tribunal una declaración de que existe realmente un contrato de trabajo y con ello surgiría la obligación de pagar las cotizaciones previsionales. Sí, es bien común este tema, que el tema de la informalidad laboral, que puede ser, derechamente no tengo contrato, que pasa, aunque ya un poco menos, pero sigue pasando, o, por ejemplo, estoy con boletas de honorario en circunstancias que debo tener un contrato de trabajo y no una boleta de honorario, y además tenemos el tema de la nulidad del despido. Sí, son varios temas que nos quedan pendientes, pero yo creo que tenemos que verlos después de este corte musical. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. El día de hoy estamos hablando sobre el autodespido. Quedamos, antes de ir a la música, hablando de qué pasa si hay informalidad laboral, qué pasa si no están pagadas las cotizaciones. Adelantamos un poquito de la nulidad de despido, ley Bustos. ¿Te parece si le recordamos, Sebastián, un poco a la gente acerca de la ley Bustos? Sí, la ley Bustos es un derecho que tienen los trabajadores a que al final, cuando se le termina la relación laboral, se encuentren pagadas la totalidad de las cotizaciones. O sea, tienen que revisar una vez que se le llega la carta de término de relación laboral y están firmando el finiquito, que tiene que ir acompañado del certificado de cotizaciones, revisar que efectivamente estén todas las cotizaciones pagadas y van a ver que en el finiquito hay un timbre que dice que si no están pagadas las cotizaciones, el finiquito no es válido. Esto quiere decir que se va a aplicar una sanción y la sanción es que por cada mes que pase después de terminada la relación laboral, su empleador, ex empleadora, a esta altura va a tener que pagar un sueldo y las cotizaciones que surjan con posterioridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pague la totalidad de las cotizaciones adeudadas. Así que es una sanción súper importante que es, siempre le explico a la gente que es como una especie de bola de nieve, sí, que va creciendo y que no para. ¿Hasta cuándo? Hasta que se paga la totalidad de las cotizaciones. Que se llama convalidación del despido. Claro. En el fondo, si hay cotizaciones previsionales, la verdad que es una de las sanciones más potentes que tiene nuestra legislación para los empleadores. El no pago de cotizaciones es una cuestión súper objetiva. Entonces, que le permita a los trabajadores hacer precisamente un autodespido. Lo mismo si es que no le pagan las remuneraciones, por ejemplo. Claro, que ahí es más
es más grave para el trabajador porque lo está viendo día a día. Oh, me faltaron 20.000 pesos, 30.000 pesos, no me pagaron las comisiones, gasté plata, por ejemplo, en algo y no me la devolvieron. Todas esas cosas podrían generar un incumplimiento grave. Se va a considerar grave siempre y cuando exista un perjuicio hacia el trabajador. Por ejemplo, si le faltan 10 pesos, 1 peso, y ahí el tribunal va a empezar a dudar, esto realmente no es grave, no es suficiente, tiene que ser un perjuicio grave hacia el trabajador. Claro, y tiene que ver también con la sanción, que ya vamos a ver. Pero en el fondo tiene que haber una causal, como lo señala el artículo 160, número 7 del Código del Trabajo, un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Y que, como les señalábamos, no es taxativo, depende del caso a caso. O sea, pueden ustedes contarnos su caso para que nosotros les comentemos si es que consideramos o no que podrían hacer un autodespido. Nos pueden enviar un audio al más 569-6355-0152. Sí, también los invitamos a revisar su contrato de trabajo, vean las funciones. Lo que pueden hacer es comparar si lo que están haciendo hoy día en su trabajo tiene relación con lo que aparece en el contrato de trabajo. Muchas veces se firma un contrato en una situación, pasan los años y termina el trabajador realizando funciones totalmente diferentes, incluyendo, podría ser el cargo de supervisión o jefatura. Así claro. que es importante eso. Ahora, respecto al tema de, esto es bien común, la modificación de las funciones o del lugar del trabajo. Sin embargo, debemos que recordar el artículo 12 del Código del Trabajo, ¿cierto? El jus variandi. El jus variandi, que en el fondo establece cuándo un empleador puede cambiar de forma unilateral a un trabajador de sus funciones o de su lugar de trabajo. ¿Qué nos dice el artículo? El artículo 12 señala que el empleador puede modificar las condiciones del trabajo siempre y cuando no cause un perjuicio al trabajador. Y en el caso de que genere un perjuicio al trabajador, por ejemplo, que estaba en una sucursal, por ejemplo, en Las Condes, donde la gente va a comprar más y gasta más dinero y luego lo mandan, no sé, por ejemplo, una comuna, no sé, Recoleta, donde hay menos compras diarias y se generan menos comisiones, ahí podría haber evidentemente un perjuicio. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para poder reclamar este perjuicio? 30 días. 30 días. ¿Y dónde debe hacerlo? En la inspección del trabajo. Y luego, si no está de acuerdo con la resolución de la inspección del trabajo, tiene el plazo de 5 días para recurrir a los tribunales laborales. Sí, es súper importante esto del plazo de 30 días. Recuérdelo, si lo mandan a un lugar diferente, si lo cambian de domicilio laboral, si le cambian sus funciones y usted no está de acuerdo, 30 días. Y la regla general acá es que el empleador puede cambiar a un trabajador de funciones siempre y cuando, y acá está la clave, no genere un perjuicio para el trabajador. Y por eso ese perjuicio es en el caso a caso. En el caso que nos comentaba Sebastián, si en una sucursal hay más ventas que en otra y a mí me cambian, efectivamente habría un perjuicio. Pero eso es algo que se tiene que ir viendo en la práctica, en el caso a caso, si es que efectivamente hay o no un perjuicio. Porque podría ser perfectamente al revés. O sea, lo cambian de una sucursal que no era tan buena a una mejor. Hay un cambio de condiciones, sí, pero esto no le genera un perjuicio. O también es típico esto que lo cambian a un lugar de trabajo que está más alejado de su domicilio. Esto también es súper común y también se podría considerar como un perjuicio, pero de nuevo tienen que reclamar dentro de 30 días porque si no el plazo se vence. Claro, y bueno, entonces tenemos que el tema del cambio de las funciones, el reclamo que señala el artículo 12 dentro del plazo de 30 días y también estaría la posibilidad a lo mejor de que el trabajador se autodespidiera, pero habría que ver si es que efectivamente se trata de una situación grave, porque tenemos que recordar que el Código del Trabajo habla de un incumplimiento grave de las obligaciones que establece el contrato. Y grave per se sería, como ya hemos comentado, el no pago de sueldo, el no pago de cotizaciones y otras situaciones como si eres víctima de acoso laboral, agresiones físicas, verbales. Todo lo que sea también vulneración de derechos fundamentales, que ya lo tratamos en un programa anterior. Cualquier tipo de vulneración de derechos fundamentales se va a considerar grave porque nuestra legislación establece que los derechos fundamentales están en la Constitución, que es nuestra norma suprema de toda nuestra legislación, que son muy importantes y que los tenemos todos por el solo hecho de ser personas. Sí, hay otro caso que tú dijiste, que es el del número 5, que tiene que ver con las condiciones del trabajo, que nosotros lo vemos a diario, porque como nos dedicamos a esto de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y también de otras materias, estos trabajadores que han sufrido un accidente grave, que les genera secuelas, por ejemplo, un trabajador que estaba desempeñando funciones en una máquina, sufre, por ejemplo, una lesión en su mano y tiene una amputación, está con licencia y después tiene que volver a la misma máquina,
podría generar un estrés postraumático y no querer regresar a la misma máquina. Esas circunstancias también habilitaría al trabajador para presentar un autodespido. De hecho, el solo hecho, valga la redundancia, de que ya se produjo un accidente del trabajo, ya se produjo una enfermedad profesional, eso quiere decir que hay un incumplimiento por parte del empleador de este deber de seguridad de cuidar la vida y salud de los trabajadores. Recordemos que esto está tratado en el Código del Trabajo, en el artículo 184, en la ley 16.744, y el empleador tiene como obligación proteger la vida y salud de los trabajadores. Y esto incluye la parte física y la parte psicológica, incluye los accidentes, incluye las enfermedades, tanto musculoesqueléticas como otro tipo de enfermedades, así como también las enfermedades de salud mental. Entonces, si el empleador incumple de alguna forma estas obligaciones, también el trabajador podría presentar un autodespido. Así es. ¿Te parece, Daniela, si nos vamos a unos cortes comerciales y seguimos hablando de autodespido? A la vuelta vamos a estar conversando sobre qué puede obtener el trabajador que tiene que hace un autodespido. ¿Ya? Así que vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos hablando sobre autodespido, las diferentes causales, y ahora vamos a ver qué es lo que puede obtener un trabajador que se autodespide y evita la renuncia. Daniela, ¿qué es lo que puede obtener un trabajador si es que primero aclarar que si se pierde, cero. Se entiende que renuncia. Si llega a ganar el autodespido, va a poder cobrar mes de aviso, que es el mes con el que se le tiene que avisar con antelación a un trabajador cuando va a dejar de prestar funciones. En este caso sería al revés. Entonces tenemos un mes de aviso, que es una remuneración. Tendríamos la indemnización por año de servicio, que es una remuneración por año. Y tendríamos además una especie de sanción que establece el Código del Trabajo en el caso del autodespido, que en el fondo nuevamente vuelve al tema de la lógica. La lógica acá es, el trabajador no quiere irse, el trabajador no quiere dejar de prestar funciones, sin embargo no puede seguir trabajando porque usted, empleador, hizo algo mal. Por ejemplo, en el caso que estábamos comentando antes de ir al corte, el accidente del trabajo. Claro, en el caso del accidente del trabajo, bueno, hay diferentes tipos de sanciones, como decía Daniela, y son recargos, que son recargos legales que se calculan sobre los años de servicio. Ya, y esto es muy importante. Por ejemplo, volvamos al caso, el trabajador sufre un accidente, vuelve a trabajar, el empleado le dice, ya, ¿sabes qué? Tú vuelves a la misma máquina con la que te accidentaste. El trabajador dice, no puedo, llego a soñar con esta máquina, lo estoy pasando pésimo, ok, me voy a autodespedir, ¿ya? Y el trabajador en ese caso podría alegar, por ejemplo, la causal de incumplimiento del artículo 160, número 5, número 7, y podría obtener un recargo legal de hasta el 80%. Claro, se aplica el 80% del recargo legal sobre el año de servicio cuando hay omisiones o imprudencias temerarias que afectan la seguridad del trabajo. En este caso, el trabajador se vio expuesto a un accidente del trabajo por falta de medidas de seguridad, entonces sí se aplicaría el 160 número 5. Sí, un 80% eso es mucho, considerando que, imagínense, un trabajador que tiene 10 años de servicio y gana 1 millón de pesos, tendría 10 millones de pesos, y en este caso se establecería un recargo de un 80%, o sea, serían 8 millones adicionales. Perdonen este cálculo tan cerrado, somos abogados, no tenemos mucha habilidad con la matemática, así que vamos a pensar en un trabajador que tiene 10 millones de pesos, por ejemplo, en año de servicio. Efectivamente el recargo en este caso podría llegar a ser 8 millones de pesos. Entonces el recargo es alto, depende de la causal en todo caso, pero puede ser el 50% o el 80%, que igual es mucho. Y acá está la clave también para aquellos trabajadores que no tienen años de servicio. Nos preguntan mucho esto. Nos dicen, por ejemplo, yo llevo, 5 meses trabajando y me quiero autodespedir. ¿Tiene sentido hacer eso? O sea, podría tener sentido, pero va a depender de la necesidad de cada una de las personas. Lo único que podría obtener si es que se hace el autodespido y no tiene año de servicio es el mes de aviso. Exacto. Entonces va a depender. Hay que considerar que hay costos asociados al proceso que obviamente deben considerarse y de todas formas se podría hacer, pero a veces meterse en un trámite legal para obtener un monto que quizás no es tan alto no vale la pena, pero por eso podemos evaluarlo sin costo y puede que salgan más cosas aún, porque de repente la gente viene por una cosa y termina llevándose otra, así que hay que revisar los casos. Sí, es verdad.
Pero en general, ¿cuándo el autodespido tiene esta sanción tan potente? Cuando hay años de servicio. Porque Sí. este recargo, que es del 50 al 80%, que ya señalamos, se calcula por sobre la indemnización para año de servicio. Y si no hay año de servicio, la multiplicación va a ser por cero. Entonces no va a tener ningún sentido. Oye, Dani, este ejemplo que estábamos dando del trabajador que se accidenta y que le da miedo volver a la máquina es un caso real. Es que es común eso. Es súper común, pero me acuerdo perfecto de un cliente que nos tocó que soñaba con la máquina, que recordaba todos los días el sonido de la máquina, cómo cortaba fierros, y eso no le permitía vivir tranquilo. Y vivía con el miedo a volver a trabajar. Todos los días preguntaba cuándo se terminaba su licencia, cuándo tenía que volver a reintegrarse, y eso lo tenía muy, muy mal. Y es por esa razón que en este caso el trabajador decidió autodespedirse, y la verdad es que nos fue súper bien, porque aparte de obtener el autodespido, con los años de servicio, mes de aviso y recargo legal, aparte se pudo obtener una muy buena indemnización por el accidente del trabajo. ¿Te parece si comentamos algunos casos? Tenemos el caso, vamos a resguardar la identidad de nuestros clientes, pero los vamos a decir por nombre. El caso de la señora Sandra. Claro, el caso de la señora Sandra era una trabajadora que desarrollaba funciones manuales repetitivas, y eso le fue generando durante aproximadamente 5 años un dolor en el hombro. Finalmente decidió concurrir a la H por estos dolores y se le diagnosticó Una enfermedad profesional. una enfermedad profesional que era una epicondilitis. Sí. La empresa dijo, oiga, usted tiene una edad suficiente, viene con un problema de origen biológico, no tiene nada que ver con el trabajo, y finalmente la señora concurrió a nosotros, nos preguntó qué podía hacer, y nosotros le recomendamos que se autodespidiera, porque vimos que las condiciones de trabajo que le generaron este dolor, que eran acciones repetitivas y forzosas, le generaron en definitiva la enfermedad, y esto se lo presentamos al tribunal a través de una carta de autodespido, y acompañado evidentemente de la demanda, y terminamos en muy buenos términos. ¿Te acuerdas cómo nos fue? Sí, de hecho, el tema, bueno, las enfermedades profesionales, a modo de contexto, no son solo de salud mental, que a veces cuando hablamos de enfermedades profesionales la gente tiende a pensar que solamente son los acosos laborales, las enfermedades en general de salud mental. Pero no, hay distintos tipos de enfermedades profesionales, y una de ellas, como el caso que estamos comentando, es una enfermedad musculoesquelética, Sí. que se produce por actos repetitivos, por falta de pausas. Si estoy todo el día, por ejemplo, en una línea de producción moviendo los brazos, obviamente me va a generar algún tipo de daño que puede ser en los hombros, puede ser en los brazos, en la espalda. Sí, y lo peor que esta señora lo que tenía que hacer era armar cajas. Y después cuando fue a la mutualidad, le dijeron, ya, ¿sabe, empresa? Reintégrela, pero en condiciones que son más favorables a su condición actual. Y lo que hicieron, la pusieron a hacer es a corchetear. Y tenía que hacer el mismo movimiento, pero de forma diferente, y eso le generó un agravamiento en sus dolores, y por lo tanto la enfermó más. Esto fue considerado por el tribunal, y la verdad es que la sanción fue bastante potente. Porque ahí acogieron una indemnización por daño moral por la enfermedad más El autodespido. el autodespido. Y el autodespido, como ya señalamos, implica la indemnización por año de servicio, el mes de aviso y además este recargo legal que les estamos contando, ¿ya? Ahora, el autodespido, de todas maneras, la carga de la prueba, hablando un poco más jurídico, es del demandante. Y por eso el autodespido hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con pruebas. Tenemos libertad probatoria en materia laboral, sin embargo, tenemos que tener pruebas para poder acreditar la situación que estamos escribiendo en la carta. Y además tenemos que cumplir de forma muy, muy sagrada con las formalidades que se establecen por la legislación para el autodespido, que serían, como ya señalamos, el tema del envío de la carta dentro de los 3 días por regla general a la empresa y también a la dirección del trabajo. Y también presentar la demanda dentro de los 60 días hábiles o 90 días en caso de que haya una reclamo a la inspección del trabajo como máximo. Exacto. Nos llegaron algunas consultas, algunas al WhatsApp de la radio y otras a nuestras redes sociales de Cacería de Avendaño. Juanito, ¿te parece si escuchamos el audio que nos llegó al WhatsApp de la radio? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Orlando de Rancagua y yo tengo la siguiente inquietud. Mi jefe siempre me manda terreno y soy yo quien tiene que pagar esa salida, aunque él siempre me la reembolsa. El problema acá es que se demora y a veces se juntan hartas lucas antes de que me las pueda reembolsar y lo hace pero de muy mala gana. Mi duda es, ¿puedo ocupar esto como causal de autodespido? A ver,
Esto hay que evaluarlo caso a caso. Faltan antecedentes para poder resolver, pero en principio sí se podría utilizar como una causal de autodespido siempre y cuando el daño, en este caso la merma económica que estás sufriendo, sea importante. Por ejemplo, si, de nuevo vuelvo al ejemplo, si son 100 pesos que tú gastas, obviamente eso no podría ser considerado grave, pero si son montos de 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 pesos que se van acumulando a medida que vas haciendo estos gastos y que te los pagan después de, no sé, 15 días o 20 días, evidentemente eso podría generar un perjuicio y podría ser utilizado como argumento para autodespedirte. Pero habría que revisar el tema del monto y el periodo en el que te devuelven estos dineros a través del reembolso. Yo creo que eso también es importante porque, no sé, por ejemplo, si le devuelven los dineros después de 6 meses o les hacen pagar, no sé, te voy a inventar, pero es como ellos venden un tipo de mercadería y es como, oye, págala tú y son, no sé, más del 50% de su sueldo, por ejemplo, son montos elevados. Evidentemente hay un perjuicio que sí podría dar lugar al autodespido. Entonces, la verdad que depende del caso a caso. Ahora, si son montos chicos y la demora es de 3 días, 4 días, o que se paga al final del mes en la liquidación y en realidad no ocasionan un perjuicio para el trabajador, la verdad que no. Entonces depende del caso a caso. Lo importante es que este incumplimiento sea grave. Sí, ahí podemos darle un consejo igual a nuestro amigo que nos estaba escuchando, que hable con su jefe y calculen cuánto es lo que gasta mensualmente más o menos y que establezcan un monto de viático que se pague con anticipación y que luego se rinda y así se evita estar prestándole usted mismo plata a su jefe, porque al final eso es lo que está haciendo. Así es. ¿Tenemos otro caso para comentar, Sebastián? Tenemos un caso de una trabajadora que se dedica a la educación parvularia y que lamentablemente comenzó a ser víctima de acoso laboral. Era una persona que trabajaba muy bien, que le encantaba trabajar con los niños, les enseñaba, vivía para eso, pero sus compañeras de trabajo comenzaron a hostigarla, le hicieron la vida imposible porque la jefatura veía una diferencia en el desempeño. Y como ella lo hacía tan bien, dejaba mal a sus compañeras. Lamentablemente se enfermó, tuvo una enfermedad profesional, de salud mental, tuvo un trastorno de adaptación bastante grave, que la llevó incluso a estar internada en una clínica. Y cuando llegó a nosotros, la verdad es que fue un caso súper triste, porque se notaba el amor que tenía por su trabajo. Nosotros en ese caso le recomendamos para que pudiera continuar con su vida el autodespedirse, porque existían antecedentes suficientes para poder hacerlo. Había una declaración de enfermedad profesional, teníamos la ficha clínica, tenía la internación en esta clínica psiquiátrica, argumentos suficientes como para poder hacer el autodespido y obtener una sentencia favorable. Claro, y que en el fondo habían antecedentes para acreditar que la enfermedad venía de aspectos laborales y no de aspectos personales de la vida privada de esa persona. Claro, porque ese es un argumento que se utiliza por parte de las empresas. No, sabe que tiene problemas familiares, que se divorció, que tiene problemas con la familia. Eso queda absolutamente descartado cuando usted tiene una declaración de enfermedad profesional entregada por la mutualidad que le corresponda. Entonces esa es la prueba indiscutible de que su enfermedad es de origen profesional, porque lo hace un médico, lo hace un psiquiatra, lo hace una comisión. No es que a usted se le ocurra ir y que le den el documento, es algo que cuesta obtener y si usted lo tiene podría autodespedirse. Claro. Hay varios trabajadores que nos están escuchando de la Universidad SEC, así que les mandamos un saludo ahí si tienen algunas dudas respecto a temas de enfermedades profesionales o de si podrían hacer autodespido. Los invitamos a escribirnos también, nos pueden mandar los audios al más 569-6355-0152. Sí. ¿Qué otro caso podemos conversar, Sebastián? Tenemos varios casos de autodespido donde se han ganado. Ahora, igual, hay que ser honestos con la gente. Respecto, por ejemplo, a los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, esas causas son en general causas que se ganan por los trabajadores. O sea, sí. Porque la carga de la prueba de acreditar que se tomaron todas las medidas de seguridad para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores es de la empresa. El empleador es el que tiene que acreditar eso. En cambio, cuando uno se autodespide, ahí la carga de la prueba es del trabajador. Sí, igual yo tengo un dato bueno aquí. Y de hecho nos costó harto encontrar casos con sentencias favorables, porque la mayoría de los casos... Sí, porque la mayoría de los casos se llega a acuerdo. El 90% de los autodespidos termina en un acuerdo. O sea, termina con un apretón de manos de trabajador y empleador. Mire, no me quiso despedir, pero igual me tuvo que pagar. Prácticamente es eso.
y solamente un 10% termina con sentencia, que es el trabajo de hacer 2 audiencias, que el juez revise los antecedentes y en definitiva arriesgar el ganar o el perder. Generalmente llegamos a acuerdos, se obtienen buenos montos que tienen que ver con los años de servicio, el mes de aviso y un porcentaje del recargo legal. Así que igual las soluciones son bastante buenas. Claro que sí. Bueno, vamos al corte y luego terminamos cerrando este tema tan interesante, el autodespido. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta después de este corte musical. ¡Qué buena música! Daniela programó hoy día la música, ¿eh? Así que si les gusta, díganlo. Póngala ahí, escríbanos que les está gustando la música o pueden proponer canciones. No, excelente. Mira, nos llegó una consulta recién. Dice, por ejemplo, si se atrasan en las cotizaciones, el empleador se refiere evidentemente, ¿cuánto plazo hay para revisar? ¿1, 2, 3 meses? Si se atrasan. Claro. Me imagino que la pregunta va enfocada en ¿cuándo se considera grave? Porque recordemos que hemos estado hablando a lo largo del programa de que el incumplimiento que tiene que tener el empleador para que podamos hacer el autodespido tiene que ser grave. Sí. Entonces, ¿un mes de cotizaciones es grave? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Cuánto? Hemos hecho este ejercicio, hemos revisado cuánto es lo que los tribunales consideran grave en relación al no pago de cotizaciones y tiene que ser más de un mes. No puede ser solo uno porque puede ser considerado como una situación accidental el no pago de la cotización y tiene que dársele también la oportunidad al empleador de cumplir. Por lo tanto, con un solo mes no es suficiente, pero si esto es reiterado en el tiempo y se hace una especie de bicicleta con las cotizaciones, ahí estamos en una situación diferente. Claro, y también tiene que ver con esta proporción que tiene que existir siempre, porque recuerden que el autodespido da derecho a las indemnizaciones, da derecho a un recargo, entonces la sanción es fuerte y por tanto el incumplimiento tiene que ser igual de fuerte. Esto es como lo que la gente en general sabe de la legítima defensa, es como, oye, me atacó con, no sé, un cuchillo de plástico y yo lo maté. O con una bazuca, claro. Como es desproporcionado, entonces acá tiene que ser lo mismo, el incumplimiento del empleador tiene que ser grave para que yo pueda sacar esta herramienta potente que es el autodespido. Y podría pasar lo mismo porque los tribunales consideran esto como remuneración, el pago de las cotizaciones. Podría pasar lo mismo con la remuneración. Si se atrasa 1, 2 o 3 días, pero esto es puntual, tampoco sería un incumplimiento grave. Así que no es para que estén revisando, se demoró 1 minuto más o 1 hora más, o me pagó al día siguiente, no es suficiente. Pero si esto es reiterado en el tiempo y genera una situación que le genera un perjuicio, sí podría ser considerado como un incumplimiento grave de acuerdo a la proporción que estamos hablando. Exacto, depende del caso a caso. Y bueno, en definitiva va a ser lo que cada parte en un juicio reclame, alegue y defienda. Porque recuerden que los juicios se ganan con pruebas, y en los juicios siempre hay 2 partes, una parte A, una parte B, que generalmente, siempre en realidad, están encontradas. Entonces el trabajador va a decir, hey, no, esto sí es grave, y obviamente el empleador va a decir, no, esto no da para que el trabajador haya hecho un autodespido. Sí, para ir redondeando, entonces, si usted tiene no pago de remuneraciones, no se le están pagando las cotizaciones, si sufrió un accidente del trabajo, si está siendo víctima de acoso laboral o está siendo víctima también de una vulneración de derechos fundamentales, podría evaluar el autodespido y así evitar renunciar y perder todos sus derechos laborales. Mira, tengo otra pregunta que me está llegando. Dice, ¿en cuánto tiempo se puede volver a encontrar otro trabajo si me autodespido? Hay gente que cree que si me autodespido debo esperar que se resuelva para volver a trabajar. ¿Esto es así? Sí, de hecho hoy día atendí a una persona en la oficina que tenía este miedo, que también hablamos del autodespido, y tenía la creencia de que había una lista negra, una especie de lista negra entre empleadores, que había como un sistema interconectado de que todos los empleadores sabían qué trabajadores habían demandado. Yo le expliqué que eso no es así, que de hecho el sistema del Poder Judicial tiene las causas reservadas, por lo tanto si usted quiere ir a copuchar qué le pasa a su compañero, no va a poder. Con el RUT no puede hacer absolutamente nada, porque las causas están reservadas, así que no existe una lista negra, no existe una prohibición, y desde el día que se le pone término a la relación laboral, usted al día siguiente puede ir a buscar trabajo sin ningún problema. Y esto es súper importante porque, ¿sabes que me acordé de un caso de una trabajadora agrícola que autodespedimos? Y que ella, no sé, enviamos la carta de autodespido el lunes y ella siguió yendo a trabajar.
Y yo le decía, no, pero si la carta de autodespido pone término a la relación laboral. No, o sea, no te creyó. Señora, en serio, entonces, no vaya a trabajar más. No, porque si se autodespiden, ponen término a la relación laboral, es como que lo despidieran, pero para el otro lado. Entonces hay que estar bien consciente de qué es lo que genera el autodespido. Sí, pobre señora. Ojalá que no esté yendo a trabajar todavía. Mira, ayer me llegó un caso de una consulta, no me acordé, de un trabajador que prestaba servicios en un fondo. Y él trabajó, ponte tú, desde el año 2018 a la fecha. Y se autodespidió porque no le habían pagado, según lo que él señalaba, cotizaciones previsionales durante los años anteriores. Por ejemplo, él trabajó, no sé, 2 años antes en informalidad laboral, sin contrato, sin nada, qué sé yo. Y el dueño del fondo decía, oye, lo que pasa es que él era vecino del fondo y él me ayudaba a comprar las cosas. Por ejemplo, yo le depositaba plata para poder pagar a los proveedores, él me ayudaba a darle comida a los animales, pero no había técnicamente una relación laboral acá. Entonces, eso es... Tal es como un los tema, amigos, po. era un... Es que eso me decía él era un amigo, él era un vecino al que yo le decía, oye, ¿me podéis comprar comida para los caballos? Mira, te voy a transferir, no sé, 500 mil pesos para que les des comida a los caballos, a las Y vacas. se quedaba con algo, ¿no? No, ahí no sé. Bueno, si había algo, eso se llama remuneración y por ahí podría quizá haber un contrato de trabajo simulado. O sea, por ahí el trabajador tiene que probar, va a tener que probar en un juicio que había una relación laboral previa, que había subordinación y dependencia y que por tanto hay un incumplimiento grave, como ya hemos señalado, y reiterado de parte del empleador que daba lugar al autodespido. Y si el trabajador no logra probar eso, se le va a rechazar esa demanda. Claro, y no va a obtener nada. O sea, va a quedar en la misma situación que si renunciara. Y me acordé de otro caso de una persona que hacía un coach de un gimnasio que ahora es bastante grande, que la tenían con boletas de honorario. Llevaba trabajando aproximadamente 5 años. Es bien común eso, que Sí. las personas que trabajan en los gimnasios, los personal training, tengan como relación mediante boletas en circunstancias que tienen subordinación y dependencia. Sí, y de hecho ella consideraba normal que le pagaran con boletas de honorario. La empresa también nos decía, pero si esto es un trabajo que tiene que ver con coach, a todos los coaches les pagan con boletas de honorario. ¿Por qué tú quieres un contrato de trabajo? ¿Por qué quieres tantos derechos? Claro. Dentro de esos derechos, los que no tenía eran las vacaciones. Cuando ella tenía vacaciones, lo que tenía que hacer era conseguir a una persona que la reemplazara y adivinen quién pagaba. Ella misma. Ella le tenía que pagar al reemplazante, o sea, la empresa ni siquiera se hacía cargo de eso. Bueno, ahí estaba en una situación donde efectivamente se cumplían con los requisitos del contrato de trabajo. Iba con una polera que decía coach, aparecía la marca de la empresa atrás, iba con un horario de trabajo, se le pagaban todos los meses. Seguía indicaciones, o sea, no era como que pudiera ella determinar sola las funciones que Claro, tenía. no, un trabajo freelance, era Claro. un trabajo en una institución, en una empresa. Ella decidió poner término al contrato de trabajo por medio del autodespido porque no se le estaban respetando el pago de las cotizaciones, tampoco tenía vacaciones y esa demanda se acogió. Así que hay casos de éxito, hay muchos temas relacionados con esto, los casos son todos diferentes, así que si tienen dudas, de verdad pregunten antes de tomar una decisión y perder sus años de servicio, que son, yo creo, uno de los derechos más importantes que tenemos como trabajadores. ¿Y sabes otro tips que tenemos que podemos darle a la gente? Cuando se desconoce la relación laboral, en el fondo cuando hay esta informalidad que puede ser total o parcial, puede ser que el trabajador derechamente no tenga contrato, como el caso que comentaste recién de la coach, o puede ser que lo tenga parcialmente, o sea, que en realidad tenga un contrato de medio tiempo, o sea, puede ser parcial. En ese caso, si es que va a la inspección del trabajo, pone una denuncia, van a llegar al comparendo de conciliación y si el empleador dice, no, yo a esta persona no la conozco, o más que, porque suena muy raro decir, no la conozco, oye, pero ¿cómo si trabajé para ti hasta hace 10 días atrás? Pero sí puede decir, sí, ¿sabes qué? Yo la conozco, pero no en el ámbito laboral. Por ejemplo, ayer me preguntó una trabajadora, por eso me acordé, donde fue a la inspección del trabajo y el empleador le dijo, oye, pero yo a ella le pago porque ella es mi nuera en el fondo. Y yo le pago para que tenga plata para su hija, que es mi nieto. Yo no le pago en contexto de una relación laboral. Y ella me decía, pero ¿cómo va a desconocer eso si yo estoy sentada de 9 a 18:30, tengo un usuario en el sistema, tengo contacto con proveedores, yo hago mis funciones? Entonces...
Aparecen los peores aspectos del humano cuando hay plata. Y de la por gente medio. se decepciona Qué mucho. terrible. Entonces, pero, ¿por qué pasa eso? Porque ante la inspección del trabajo, si el empleador desconoce la relación laboral, dice, no, acá no hay relación laboral, la inspección del trabajo no tiene facultades para ir más allá. Claro. La inspección del trabajo tiene que decir, ok, vayan a tribunales. Esta conciliación se da por frustrada y el resto tendrán que discutirlo ante un tribunal laboral. Claro, si esa persona va después a un estudio jurídico, lo que podríamos hacer es revisar los correos electrónicos, ver si tiene el usuario en el sistema, también las conversaciones por WhatsApp, los comprobantes de los pagos que se le hacían a su cuenta corriente. Todas esas cosas podrían ser indicios de relación laboral. Exacto, salvo que el trabajador antes de eso se haya autodespedido, Claro. que fue el tema que tratamos hoy. Sí, un tema súper interesante. Esperamos haber aclarado todas sus dudas. Sigan escribiéndonos al número que ya indicamos, al WhatsApp, escríbanos por redes sociales y vamos a estar respondiendo sus consultas. Sí, tenemos una cajita abierta de preguntas también en Instagram, así que las vamos a estar respondiendo mediante video, también relacionados con el tema del autodespido, para que nos puedan seguir también en las redes sociales y ahí vamos a estar respondiendo sus consultas. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa Tu Voz Laboral. Nos vemos el próximo jueves a las 16 horas, como todos los jueves, así que esperamos que les haya gustado y ahora continúen acá en Radio Hoy. Nos vemos, que tengan buena tarde. Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales van a solucionar.